Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Octavio Moreno Miranda, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. El día de hoy les presentaré el periodismo en México como una herramienta histórica de información. Comenzaremos delimitando qué es el periodismo, qué hace el periodista. A grandes rasgos, esta actividad profesional se caracteriza por obtener, recopilar, analizar, crear, tratar, presentar y distribuir notas, información y noticias. ¿Qué hace el periodista? Se informa, recopila información de primera mano de fuentes primarias y secundarias, después la trata, le da un enfoque, la entiende, la redacta y después la distribuye a través de distintos medios masivos de comunicación, radio, televisión, medios impresos, internet, esto actualmente. Entendamos que el humano siempre está necesitado de información, quiere conocer cómo se encuentra el entorno en el que se va a desarrollar. Actualmente nos interesa cómo está el peso mexicano a comparación del euro o del dólar. Nos interesa qué está ocurriendo del otro lado del mundo, qué está pasando con Israel, con Ucrania, con estos países. Entonces, para entender cómo es que el periodismo actual surgió o lo precursor, lo que estuvo antes del periodismo, no podemos avanzar sin mencionar la imprenta, la invención de la imprenta en el siglo XV por Gutenberg, que vino a revolucionar cómo es que la información se distribuía. Ya pasaríamos de tardar años en una copia de, por ejemplo, la Biblia, a pasar a días o semanas y no creando un único ejemplar, sino creando decenas o incluso cientos. Esto posteriormente, con la llegada de la revolución industrial a partir del siglo XIX, aumentó mucho más la producción, pasando de cientos, de decenas a miles o a millones, lo que hizo que los periódicos ya no se llamaran únicamente periódicos, sino diarios, justamente por la periodicidad de un día, diario, 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 y no eran 10 copias, eran cientos, miles. Siguiendo con esto, regresando a América, la independencia y prensa política en el siglo XIX. Después de la independencia de México, surgieron periódicos políticos. Recordemos que México venía de ser una colonia de lo que fue en ese momento la Nueva España. Y al estar independiente necesitaban crear una identidad nacional que te dijera esto es ser México, esto, así se siente México, y así es como debes actuar. Entonces, surgen periódicos con opinión pública y justamente con esta identidad nacional. Siguiendo unas cuantas décadas después, igual aquí en el país México, la Revolución Mexicana estalló y pues como en todo movimiento surgió la prensa de ese movimiento, de la prensa revolucionaria. Esto fue en el primer cuarto del siglo XX y se difundían las ideas revolucionarias de que, ¿sobre qué? Esto está mal, necesitamos levantarnos porque estamos como en una colonia. Se estaban dando ideas revolucionarias, claro. ¿Cómo qué periódicos surgieron? Regeneración y El Hijo del Aguizote. Recordemos que venimos de una época colonial donde el leer era un privilegio. Aún actualmente puede considerarse en algunas regiones como un privilegio, pero en México, en ese momento, pocos sabían leer. Entonces, ¿qué hicieron estos periódicos? Pensaron, ok, mi público objetivo, al que quiero informar, no sabe leer, no tiene los medios para hacerlo. Entonces, ¿qué ocuparemos? Recursos visuales. Tomaron caricaturas, tomaron dibujos que hacían cierta sátira hacia los gobernantes, como por ejemplo a Porfirio Díaz. Entonces, utilizando estas herramientas, este refuerzo visual, se informó a la población. Y continuando con esto de los refuerzos visuales, con la llegada de la radio y la televisión, ahora los que no sabían leer no se quedaban sin conocer la información, las noticias. Ahora podían verlas, podían escucharlas y no necesitaban saber leer. Esto transformó la forma en la que se entregaba la información y esta llegaba en tiempo real, que más adelante con la llegada del internet dejó de ser en tiempo real. Ahora era instantáneo, o sea, ocurre algo al otro lado del mundo, en China, Japón, Estados Unidos, y a los minutos tenemos información sobre ese suceso. Algo que hasta hace unos 100 años era algo probablemente impensable, tardaban días u horas. Y mencionando esto, la llegada del internet y la era digital, esto en el siglo XX y en el siglo XXI, mi generación, pues revolucionó completamente cómo se comparte la información.
también la participación activa del público. Ya no se seguía el esquema de emisor, mensaje, receptor, sino que del receptor ya existía una retroalimentación hacia el emisor. Pero esto es un arma de doble filo si lo queremos ver de esta manera. ¿Por qué? Porque existen ahora las fake news. Si se publica una noticia y empiezan a comentar y desinformar en los comentarios un video, por ejemplo, y no hay alguien que se esté dedicando a desmentir o a aclarar ciertas situaciones, las personas pueden creer que lo que dicen los comentarios o lo que están diciendo otras personas es real, que puede serlo o puede no serlo. El periodismo, como todas las herramientas que tenemos, pueden ser utilizadas para bien, para mal, para informar o desinformar. Ahora, a lo que nos atañe, su influencia en la sociedad mexicana y la formación de valores ideales. Ya mencionamos anteriormente cómo se utilizó en su momento, por ejemplo, en la Revolución o en la Independencia mexicana, este tipo de medios como son los medios impresos. Podemos destacar, regresando a la época de la independencia, que se publicaron varios periódicos insurgentes que promovían las ideas revolucionarias. Esta herramienta, que es el periodismo, nos permite compartir una ideología, tratar de adoctrinar y persuadir a las personas de que lo que yo estoy compartiendo como información es lo correcto. Se publicó el diario El Federalista, esto ya post-independencia, que promovió, como su nombre lo dice, ideas federalistas para una nación creciente. Yendo nuevamente a la revolución, el asesinato de James Cramer. ¿Por qué es relevante? En 1901 este periodista fue asesinado. Esto en la época de la revolución. Esto destaca cómo es que el país en ese momento era peligroso, y aún actualmente. Voy a destacar, viniendo al presente, que según la RSF, México constituye cerca del 20% del total de los trabajadores de prensa asesinados en el mundo. Esto en 2021, según Reuters en El Economista. ¿Por qué es preocupante esto en la actualidad? Porque somos el país en paz, sin guerra, que tiene más asesinatos por ejercer el periodismo. Esto es preocupante y el asesinato de James Cramer reflejó esto en el pasado. Seguimos con la Guerra de Reforma, esto de 1857 a 1861, y pues nuevamente volvemos a que es una herramienta el periodismo. Difundió posturas de los bandos en conflicto, que en este caso eran conservadores y liberales. Se ocupó el amarillismo, como es muy conocido el periodismo en México, de que no, los conservadores quieren esto, tal, y los liberales no, que van en contra de Dios. Se empezaban a promover ideas, que es para lo que principalmente se utiliza el periodismo en México y en gran parte del mundo. Ocurrió un movimiento que se recuerda y duele mucho en el país, que es el movimiento estudiantil del 68, 1968. Fue la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué ocurrió? Alumnos de distintas universidades se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas. El gobierno, en ese momento en turno, decidió no hacerles caso y únicamente oprimir. ¿De qué manera oprimió? No únicamente con gas, que ya es algo peligroso, no solamente golpeándolos, llegó al punto de mandar a militares y que asesinaran a los estudiantes. Una persona que escuchó los disparos, que escuchó gritos, al día siguiente estaba, bueno, también en el momento se encontraba asustado y pensando, ¿qué está pasando? Y esperó al día siguiente a que las noticias dijeran, pasó esto, mataron a niños, los tienen secuestrados. Necesitaban saber, las familias necesitaban conocer qué pasó con sus hijos. Pero no. Pongo el ejemplo de lo que ocurrió con Jacobo Saludowski. Este es un periodista que fue muy conocido en su momento, en sus programas y como reportero. ¿Qué menciona? A la primera hora en la que inició su programa, inició solo con "hoy es un día muy soleado". Después de que hubo una matanza, no se habló para nada de este suceso hasta semanas, meses después, no más como un rumor, pero los hechos habían ocurrido. Entonces esta frase dolió mucho. Hoy es un día muy soleado. Aquí nos damos cuenta del papel que tiene el periodismo. Es una herramienta de doble filo que te proporciona información que depende de quién brinde esa información y con qué filtros la distribuya. Por ejemplo, depende de los valores del periódico,
que esté redactando una nota es como te va a dar la información. Puede ser una información muy amarillista, puede ser una información muy conservadora, muy liberal, de izquierda, de derecha. Entonces, necesitamos esa libertad de prensa, necesitamos esa libertad de expresión, necesitamos conocer para tener información. La información es conocimiento, el conocimiento es poder. Por eso es tan importante como el papel del periodismo en la historia mexicana y en la historia de todo el mundo, porque el periodista informa.